Eh, Antes de nada, quería agradecer al Grupo Aeroportuario del Pacífico por haber aceptado mi solicitud de formar parte del grupo de ponentes en esta semana de seguridad operacional. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia trata sobre un tema de especial importancia en todos los aeropuertos del mundo, como es el caso de las superficies limitadoras de obstáculos. Y de cómo mi empresa Ineco ha desarrollado una herramienta innovadora para realizar el diseño y el análisis de los obstáculos que hay en el entorno del aeropuerto. Para ello, lo primero que voy a hacer, si me permitís, es una pequeña introducción, una pequeña de cómo voy a estructurar la presentación. Daremos primero una pequeña pincelada normativa, haciendo hincapié sobre qué son las superficies limitadoras de obstáculos, el diseño, cómo se diseñan estas superficies y los distintos tipos de superficies que existen. ¿Vale? Posteriormente, analizaremos la herramienta que Ineco ha elaborado para el diseño de estas superficies. Os explicaré en qué consiste la estructura y los distintos módulos por la que está compuesta y una serie de funciones adicionales que presenta la herramienta. ¿Vale? Lo primero, hacer una pequeña pincelada normativa. ¿Qué son las superficies limitadoras de obstáculos? ¿De dónde vienen? ¿Qué son exactamente? Pues bien, se establecen por primera vez en la década de los 50 en el anexo 14. ¿Vale? Por un lado estarían las establecidas en aeródromos, que están incluidas dentro del volumen 1, y por otro lado estarían las de helipuertos, que estarían incluidas dentro del volumen 2. ¿Vale? La definición pura y dura se trata de las superficies, las servidumbres, la superficie limitada de obstáculos son unas superficies imaginarias de dimensiones fijas que tienen por objetivo definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeródromos, de tal manera que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de aeronaves previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Esto sería la definición pura y dura de lo que son las superficies limitadoras de obstáculos. Pero dicho de otro modo, si un obstáculo vulnerase las superficies, podría afectar a la seguridad de las operaciones del aeropuerto, llegando en algunos casos extremos a, a limitar incluso su operación. ¿Vale? En el anexo 14 no solamente se define en la superficie limitadora de obstáculos, el tipo, el número de superficies que lo componen, sino también establece una serie de herramientas para tratar de mitigar la afección de estos obstáculos. ¿Vale? Están incluidas dentro del capítulo 4. Eh, una vez dada esa pincelada normativa, lo siguiente que os quiero mostrar sobre todo es cómo se diseñan. ¿Vale? El diseño de la superficie limitadora de obstáculos depende de varios parámetros, ¿vale? Em, el primero de ellos, que ya lo estáis viendo en la presentación, son las características físicas del campo de vuelos. Siempre que se diseña en una superficie limitada de obstáculos, es necesario saber una serie de parámetros como son umbrales, bueno, posición de umbrales, elevaciones, longitudes de la pista, a ser posible también el perfil de la pista, una serie de características propias que van a particularizar las superficies a esa pista. ¿Vale? Ese sería el primer parámetro necesario para el diseño de las superficies limitadas de obstáculos. El segundo sería el entorno aeroportuario. Es importantísimo conocer la orografía del entorno donde se sitúa el aeropuerto, ya que existe una serie de superficies, como veremos posteriormente, que se adaptan al terreno. En concreto, la superficie de aproximación tiene un tramo horizontal que cuya elevación depende bastante de la orografía que haya en el entorno del aeropuerto. En el caso típico en el que no hay ningún tipo de problema alrededor del aeropuerto, este tramo horizontal se situaría a 150 metros. Pero si tenemos una serie de montañas, por ejemplo, el tramo plano se elevaría tratando de
superar estos obstáculos. También existen otras superficies, como es el caso de la superficie de ascenso en el despegue, que presentan la posibilidad de diseñarlas en curva y evitando la orografía también del terreno. ¿Vale? Otro de los parámetros que se utilizan para el diseño de estas superficies es la utilización de la pista. Esto es inevitable. Hay que saber en la propia infraestructura, en cada una de las cabeceras, es necesario saber si se utilizan para despegues, si se utilizan para aterrizajes y el tipo de aproximación que pueden llegar a tener en cada una de las cabeceras. Pueden ser visuales, instrumentales de no precisión o instrumentales de precisión. Esto es importantísimo. Y por último, y esto es bastante lógico, es el tipo de infraestructura que queremos diseñar. Las SLO no son iguales en el caso de un aeropuerto, un helipuerto o en un futuro cuando se establezcan un vertipuerto. Es importantísimo diferenciar cada una de la infraestructura. Se puede dar el caso de tener un aeropuerto, diseñar esas superficies limitadoras de obstáculos y además tener en ese mismo aeropuerto una determinada plataforma destinada para un helipuerto. Pues también sería necesario diseñar estas superficies. ¿Vale? Es importante diferenciar las superficies en función de la infraestructura. En un futuro, pongo aquí el tema del vertipuerto, ahora mismo se está desarrollando una normativa y seguramente en un futuro también se establezcan unas superficies limitadoras de obstáculos para tratar de proteger la operación de los drones en un vertipuerto. Dadas las nociones sobre la normativa y el diseño de estas superficies, lo siguiente es definir cómo el anexo 14, o mejor dicho, qué tipos de superficie establece el anexo 14. ¿Vale? Para cada una de las pistas definidas de un aeródromo se pueden establecer distintos tipos de superficies. ¿Vale? Eh, la primera de la que vamos a hablar es la superficie de aproximación. En este caso sería la identificada en color rojo. Como veis, está definida en ambas cabeceras. Esto es un caso típico, os estoy mostrando un ejemplo típico, ¿vale? Que suele ser bastante habitual. ¿Para qué sirve la superficie de aproximación? Pues protege de la proliferación de obstáculos en precisamente la maniobra, o mejor dicho, trata de evitar que existan problemas al realizar la operación de aproximación, de aterrizaje de la aeronave. ¿Vale? Las características físicas que tienen estas superficies dependen mucho del tipo de aeródromo, de su categoría y existen gran cantidad de opciones. Un caso típico suele ser una pista de una clave 3-4 con una aproximación de tipo instrumental y en esos casos en concreto la longitud de la superficie de aproximación suele tener en torno a 15 kilómetros desde el umbral y presenta con tres tramos. Es lo habitual. Hay varios casos, pero eso es lo habitual. El primer tramo un 2%, un segundo un 2,5% y un tramo plano, horizontal, que sería el final del que hemos hablado anteriormente. Por otro lado, tendríamos la superficie de transición. La superficie de transición también protege lo que es la aproximación, el aterrizaje de la aeronave, pero lo protege en la parte más próxima al aeropuerto, a lo que es el campo de vuelo. ¿Por qué lo protege en esa zona? Se puede dar el caso de que justo en el momento más delicado para realizar un aterrizaje, la aeronave pueda desviarse por una ráfaga de viento, por un fallo de motor, por lo que sea, y en ese caso estas superficies evitan o tratan de que esa zona quede libre de obstáculos para evitar un problema de seguridad a la aeronave, a la operación de la aeronave, mejor dicho. Por otro lado, tendríamos la superficie horizontal interna y la superficie cónica. La voy a nombrar de manera conjunta, ya que ambas superficies tratan de proteger un área que está destinada sobre todo, es una zona, sobre todo es esta que marco en el puntero, en donde se desarrollan una serie de circuitos y, por ejemplo, en el caso de vuelos visuales, se suelen desarrollar pasillos visuales y lo que trata de buscar es de proteger esas zonas.
Por otro lado, tendríamos las superficies de ascenso en el despegue. Serían las identificadas en color azul, azul oscuro. En este caso, como su nombre indica, la función principal es proteger la operación del despegue de la aeronave. Presentan una longitud de en torno a 15 kilómetros, en un caso típico, y una pendiente de un 2%. Hay varios casos y depende del aeródromo. Por otro lado, tendríamos lo que se conocen con el nombre de OFZ, ¿vale? Son las superficies de aproximación interna, la superficie de transición interna y la superficie de aterrizaje interrumpido. Están marcadas aquí en la diapositiva, en la imagen inferior. Estas son de aplicación única y exclusivamente para aeropuertos que tienen aproximaciones de precisión. ¿Vale? Pueden ser aproximaciones de precisión de categoría 1, que suelen ser una recomendación, o de categoría 2-3, que son de obligado cumplimiento, son normativa. Vale. Una vez definida un poco la superficie la superficie limitadora de obstáculos, lo siguiente que quiero mostraros es la solución innovadora que INECO ha desarrollado para el diseño y el análisis de las superficies limitadoras de obstáculos. Pero antes de comenzar esta parte, quería comentar que INECO es líder a nivel mundial en el diseño de superficies limitadoras de obstáculos y en la realización de estudios aeronáuticos de obstáculos. Estos estudios son fundamentales para el funcionamiento de los aeropuertos y los helipuertos. Además, permiten garantizar la seguridad y la regularidad de las operaciones de las aeronaves y, por tanto, entre otras cosas, porque es un requisito, permiten que ese aeropuerto, esa infraestructura esté certificada. ¿Vale? INECO pues lleva realizando este tipo de diseños y estudios más de 15 años, tanto a nivel nacional, realizándose una serie de estudios con los aeropuertos y los helipuertos de la red de AENA, como a nivel internacional, destacando trabajos como han comentado anteriormente, en México, Colombia, Jamaica, Cabo Verde, Grecia, etcétera. Vale. Y dicho esto, ya os presento en qué consiste nuestra herramienta para el diseño de las superficies limitadoras de obstáculos. Pues bien, INECO ha desarrollado una herramienta bastante innovadora capaz de realizar el diseño y el cálculo de las superficies limitadoras de obstáculos y siempre teniendo en cuenta la normativa vigente, en este caso, pues el anexo 14. ¿Vale? Esta herramienta es un complemento, se ha diseñado como un complemento en lenguaje de programación Python para un software libre como es QGIS. Para los que voy a dar una pequeña también pincelada de qué es que el QGIS, para los que no estén muy familiarizados con QGIS, he de decir que es una de las mejores herramientas que nosotros hemos utilizado de sistema de información geográfica, además es de software libre y código abierto, ¿vale? Tiene una gran facilidad de uso. Entre las virtudes que tiene QGIS, ¿vale? Pues tiene una gran facilidad de uso, es de código abierto con una licencia pública general, ¿vale? Lo que permite pues, utilizar el software de manera libre y para en cualquier propósito. Y también, entre otras cosas, es gratis y es fácilmente actualizable. Es simplemente conectarse a su web y es fácilmente actualizable. Helios OLS se ha desarrollado o se ha desarrollado con una estructura modular, perdón. Eh, Todos estos módulos son independientes y permiten al programa que cada parte del programa sea autónoma. Es decir, que cada módulo tenga una función distinta a la anterior, pero que a su vez estén interconectados todos entre sí. ¿Vale? Esta arquitectura que hemos elegido para desarrollar el complemento no solo hace que el programa sea escalable, sino que también facilita las actualizaciones y las mejoras continuas en la propia herramienta.
¿vale? Es decir, al actualizar un módulo específico, por alguna razón, un cambio de normativa, una mejora que se quiera introducir, el resto del programa no se va a ver afectado. Y esto supone una mejora en reducir los riesgos que se puedan cometer, eh, pues riesgos en errores que se puedan cometer y a su vez presenta una mayor estabilidad en el conjunto del programa. Además, el desarrollo de la herramienta ha supuesto una mejora significativa en los tiempos de ejecución y, por tanto, en el coste del diseño de las superficies limitadoras de obstáculos. ¿Vale? Eh, Como os digo, el iOS OLS presenta una estructura modular y, como os pongo en la diapositiva, está compuesto por 5 módulos, ¿vale? Que os iré contando en las próximas diapositivas y que ahora os avanzo, mejor dicho. Módulo uno sería el modelado de la pista. Módulo 2, el diseño de las superficies limitadoras de obstáculos y de las servidumbres aeronáuticas. Luego comento qué es eso de las servidumbres aeronáuticas. eh, Módulo 3 sería el diseño de las servidumbres aeronáuticas destinadas para instalaciones radioeléctricas. Módulo 4 el cálculo de las intersecciones. Y el módulo 5 modelo digital de alturas libres y el cálculo de obstáculos. Este último módulo es bastante importante y bastante interesante. Luego, en la presentación del módulo 5 os lo detallo más. Vale, comenzamos con el primer módulo. Vale, como veis en la diapositiva, esta sería la interfaz que nosotros hemos elaborado para la herramienta, ¿vale? Presenta 5 módulos, ¿vale? Que serían cada una de estas pestañas, y dentro de cada uno de esos módulos tiene unas determinadas funciones, ¿vale? En este primer módulo se permite, bueno, el módulo uno se encarga del modelado de la pista, es decir, vamos a ver, es capaz de diseñar un campo de vuelos a partir de una serie de parámetros de entrada que pueden ser como las posiciones de umbrales, un modelo digital del terreno, elevaciones de referencia, datos de la IP, etcétera. Básicamente hay un montón de parámetros, pero esos suelen ser los más típicos que se suelen utilizar, ¿vale? Es importante indicar que este módulo sirve de punto de partida para el desarrollo de los módulos posteriores, ¿vale? Y a su vez permite reproducir fielmente las características físicas de la pista analizada, ¿vale? Entre la información que permite incluir, como voy a indicar en la presentación, estaría la posición de los umbrales, los extremos de la pista, permite realizar un desplazamiento de un determinado umbral. Eso nos da un abanico de posibilidades a la hora de hacer distintas alternativas de estas superficies. Por otro lado, también permite definir un determinado perfil de pista, ¿vale? Permite incluir características físicas de la pista, como pueden ser la temperatura de referencia, la elevación a la que se encuentra la horizontal interna y la elevación del aeródromo, ancho de la pista, definir una determinada franja con unas características. A su vez, también te permite incluir dimensiones propias de la clearway y de las stopways. Y por último, nos permite definir el número de clave de cada una de las pistas, definir el tipo de operación, si se trata de visual, de instrumental de no precisión, instrumental de precisión de categoría 1, 2 o 3, y permite realizar también el cálculo del tramo plano o tramo horizontal de la superficie de aproximación. A su vez, también da la opción es capaz de realizar trayectorias en formas de curva, tanto en la superficie de aproximación como en el caso de la superficie de despegue. ¿Vale? Tras una pequeña introducción, he preparado un vídeo para que puedan ver cómo el programa es capaz de desarrollar, de generar un campo de vuelos. ¿Vale? En este caso, lo primero que hacemos es meter un modelo digital del terreno. Posteriormente, seleccionamos
de manera muy sencilla los extremos. En este caso es un caso en el que extremo coincide con el umbral. Se añaden la información correspondientes a la designación de las pistas, de esta manera, tal y como os estoy mostrando. Como veis, en la parte inferior ya se ha definido un perfil. Este es un caso muy sencillo, es un caso en el que no hemos querido meter un perfil más complejo, ¿vale? Incluimos información de la temperatura de referencia, elevación, ancho de la pista, definimos una franja que en este caso, según la normativa, podemos definir de 280 de ancho y la distancia al umbral, que sería de 60 metros, y vamos a definir dos clearways en ambas cabeceras de 60 por 90. Definimos también sus elevaciones, las elevaciones a las que se encuentran los clearways y definimos el número de clave. Por último, ya definimos el tipo de aproximación y calculamos el tramo horizontal. Y ahora es tan sencillo, bueno, primero definimos el nombre del archivo de salida. El programa genera geopackets, archivos en shape, ¿vale? Que son fácilmente exportables. Luego hablaré de esos elementos. Y como veréis ahora a continuación, eh, la manera, la rapidez con la que generan estas superficies es bastante buena. Pulsamos a calcular y automáticamente generamos un modelo de campo de vuelos que está perfectamente definido con los parámetros que hemos definido, una clearway que sería la correspondiente en color rojo, la franja que sería en color amarillo y la pista que aparece identificada por sus umbrales. Dicho esto, pasaríamos al segundo módulo. En el segundo módulo, ya partiendo de la base del primer módulo, el módulo 2 es capaz de diseñar las superficies de manera conjunta o incluso de manera individual, dependiendo de lo que se necesite, ¿vale? En este diseño, lo primero que te pide el programa es básicamente eh, indicar si quieres, uy, me he pasado, indicar si quieres diseñar una superficie limitadora de obstáculos o unas servidumbres aeronáuticas, ¿vale? Lo siguiente, será necesario cargar la pista que hemos generado en el módulo 1. Y por último, definimos cada una de las superficies que queremos generar. Si las queremos generar de manera conjunta, clicamos todas las superficies, ¿vale? El programa además permite una serie de grados de libertad que podemos modificar. Hay una serie de parámetros que son editables, ¿vale? Por defecto aparecen los de la normativa, pero si por cualquier razón quisieras modificar esos parámetros, también te permite realizar una modificación de estos parámetros. Esto se haría en la parte que estoy marcando, ¿vale? Y posteriormente, una vez definido todos estos parámetros, le daríamos a calcular. Os muestro un vídeo de cómo generarían estas superficies. Es bastante corto, ¿vale? En este caso ya tenemos el módulo 1, tenemos el campo de vuelos definido, ¿vale? Cargamos las pistas que hemos definido en el módulo 1, ¿vale? Que sería, este es un caso muy particular de Palma de Mallorca, aquí en España. Definimos qué tipo de superficies queremos hacer, la superficie limitada de obstáculos, y la superficie y el tipo de superficie en concreto. Comprobamos distintos parámetros, vamos a dejarlos por defecto y lo siguiente sería calcular estas superficies, ¿vale? Pulsamos en calcular y la rapidez con que genera estas superficies es la principal virtud de este programa y la posibilidad de generar distintas alternativas. Haciendo zoom, esto tarda un poco, ligeramente en el vídeo. También aparecen representadas las curvas de nivel. Estas curvas de nivel tienen elevación. Es decir, esta superficie, como veremos posteriormente, todas ellas están en 3 dimensiones, ¿vale? Por otro lado, también os quería mostrar el diseño de las otras superficies, las OFZ. Voy a pasar de manera rápida. También el diseño es bastante rápido. En este caso, quitaríamos la opción del resto de las superficies y marcaríamos estas tres que serían las correspondientes a las OFZ. Ya tendríamos cargado la pista y en este caso seleccionamos la opción de OFZ y damos a calcular. Igualmente se generan las superficies
y al hacer zoom aparecerían las curvas de nivel y sus características. Con esto pasaríamos al siguiente módulo. Bueno, no, en realidad es el segundo módulo. Y os quería comentar, antes os he anticipado el tema de las servidumbres aeronáuticas, ¿vale? Eh, el programa también es capaz de diseñar otro tipo de superficies llamadas servidumbres aeronáuticas, en este caso de aeródromo, que son de aplicación en España y en otros países, ¿vale? La principal diferencia de las servidumbres aeronáuticas y las superficies limitadas de obstáculos es que las servidumbres aeronáuticas son una herramienta legal que permite limitar la proliferación de obstáculos en el entorno aeroportuario y, en los casos más extremos, permite su eliminación, ¿vale? Como digo, no me voy a extender mucho en la parte de las servidumbres aeronáuticas. La forma de calcularla sería muy similar a la superficie limitadora de obstáculos. Únicamente aquí deberíamos seleccionar servidumbres aeronáuticas y la principal diferencia, aunque físicamente son muy similares, es que presentan dos superficies más adicionales, como es el caso de la superficie externa circular, que estaría marcada en color rosa, y la externa longitudinal, que sería esta marcada en color amarillo. Como digo, la forma de calcularla sería muy similar y permitiría también realizar los distintos ajustes en cada una de las superficies. Por otro lado, en el módulo 3, ya pasaríamos al siguiente módulo, en el módulo 3 eh, la herramienta se encarga del diseño de las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas. Estas son de aplicación en España y proporcionan una protección frente a la proliferación de obstáculos en el entorno de una instalación radioeléctrica, ¿vale? El programa pues integra un módulo que permite el diseño de esta superficie de manera rápida y eficaz. Simplemente seleccionamos el tipo de superficie y incluyendo una serie de parámetros de ubicación es capaz de generar estas superficies en 3 dimensiones y con sus curvas de nivel. A continuación pasaríamos al siguiente módulo, que sería el módulo de intersecciones. ¿Qué quiere decir esto de las intersecciones? Pues este módulo permite determinar el corte entre las superficies que hemos generado en los módulos anteriores, de tal manera que se pueda representar siempre la más restrictiva en cada punto. No quiere decir que no existan otro tipo de superficies, quiere decir que a través de este módulo vamos a representar lo más restrictivo, ¿vale? Pues el programa es capaz de desarrollar esta intersección simplemente seleccionando la, la información de salida de los módulos anteriores y realizando el cálculo. Por último, estaría el módulo 5. Este módulo tiene una función doble, ¿vale? Por un lado, es capaz de generar una herramienta muy potente que es el modelo digital de alturas libres, que nosotros le llamamos MDAL, que proporciona información muy valiosa de la altura libre existente entre el terreno y la superficie limitada de obstáculos, ¿vale? En toda su área de afección. Como digo, es una herramienta muy útil, ya que genera un raster en el que en cada píxel se incluye información de dicha altura libre. Por lo tanto, podemos conocer, entre otras cosas, la altura máxima a la que se podría construir en una determinada zona, o la altura máxima a la que habría que colocar un obstáculo o un objeto, mejor dicho, para evitar su vulneración sobre las superficies limitadoras de obstáculos, ¿vale? Otra función, bueno, la manera de calcularlo es bastante sencillo, dependiendo simplemente introducir de la base, que sería básicamente el modelo digital del terreno, y indicar el geopacket de salida de la superficie limitada de obstáculos y realizar el cálculo. Por otro lado, otra de las funciones que el módulo 5 es capaz de realizar es la de el cálculo de las vulneraciones generadas por los obstáculos y por el propio terreno, sobre las SLO o sobre las servidumbres aeronáuticas, ¿vale? Sobre la superficie que hayamos diseñado anteriormente.
En esta diapositiva, pues por un lado tendríamos estas manchas que se ven, serían justamente las vulneraciones, las áreas en las que el propio terreno vulnera la superficie limitadora de obstáculos. Pues el programa es capaz de calcular estas superficies. Por otro lado, también es capaz de generar, incluyendo una serie de archivos de elementos medidos, es capaz de generar las vulneraciones de los obstáculos e indicar qué magnitud de vulneración tiene cada uno de ellos. Además, como veremos posteriormente, le hemos añadido una serie de- de simbología personalizada para poder identificarlos de manera mucho más sencilla. Como os digo, las funciones adicionales que hemos integrado en la herramienta destacan sobre todo la simbología, una simbología personalizada. A través del programa somos capaces de visualizar estas superficies en 3 dimensiones y, como veremos ahora en un vídeo, eh, se pueden exportar estos vídeos en 3 dimensiones, ¿vale? Que son bastante visuales y también podemos exportar la información obtenida a distintos estándares. Se pueden exportar en Shapes, se pueden exportar en GeoPackets, CAD, etcétera. Y los obstáculos se pueden exportar en Excel, etcétera. Os muestro un vídeo de la, la superficie limitada de los obstáculos y con esto ya casi estoy terminando, en 3 dimensiones, ¿vale? Como veis, se verían perfectamente las superficies de aproximación en color rojo, las superficies de ascenso en el despegue en color azul, verde y azul la superficie cónica y horizontal. Y ahora me aproximaré, apagaré la superficie horizontal y se verá mejor la superficie de transición, que sería esta que está identificada en color amarillo. Y por otro lado tendríamos estas áreas que serían las áreas en las que el terreno vulnera las servidumbres aeronáuticas, ¿vale? Bueno, en este caso la superficie limitadora de obstáculos, perdón. Por otro lado, os muestro también el caso de las OFZ, que, como digo, protegen la maniobra más próxima a las pistas, ¿vale? En este caso solamente hemos representado en ambas pistas, pero las de una única cabecera, ¿vale? Superficie de aproximación interna, aterrizaje interrumpido y transición interna. Y nada más. Bueno, espero que os haya gustado la presentación. Eh, por último, antes de la ronda de preguntas, pues me gustaría agradecer vuestra atención e indicaros el correo de INECO para cualquier duda que os pueda surgir tras la semana de seguridad operacional. Muchas gracias.